Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a nuestra cuarta clase de teorías de fundamentos de la retórica. María Delia, buenas tardes. Espero que te encuentres bien y espero que la clase sea igual de participativa que las anteriores. Te saludo y saludo también a tu compañero. Esperemos que nos acompañe en la última clase la siguiente semana o en su caso que esperemos que se conecte un poquito más adelante. Pues bien, retomando, dime, María Delia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, María Delia. Aquí dando lata de nuevo. Retomando las clases pasadas, bueno, les hago un llamado a ambos compañeros, para que sigan participando en los diversos foros, en los diversos espacios que nos da la plataforma de Unilíder Academy. Sería interesante que podamos participar con más ganas, ¿no? Estaría bastante bien que armáramos ahí algo de discusión. Siempre hay algo que discutir, ¿no? Siempre hay temas que discutir, sobre todo para ver y evaluar si les ha servido en algo esta clase, sobre todo a la hora de modificar la estructura de sus argumentos, ¿no? Sí, profesor. Pues va que va, pues empecemos. Pues bien, este penúltimo tema se llama teorías del discurso aplicables a las disciplinas jurídicas, y empecemos. Bueno, yo creo que es bueno de vez en cuando, desde mi perspectiva, si no llamarlo casi siempre, tratar de contextualizar los autores de cada uno de los conceptos que vemos, sobre todo para entender que muchas veces el contexto, de alguna u otra manera, afectará la conceptualización que tenemos sobre un fenómeno. ¿Ok? Por ejemplo, no es lo mismo el contexto en el cual yo me desarrollé, yo que nací en el 85, al contexto que tiene mi madre, que nació en el 65. Son contextos muy diferentes y entendemos conceptos de diferente manera. Por ejemplo, para ella, la familia es, dentro de este concepto que ella le da, es un número de personas grandes. Ella conceptualiza a la familia como mamá, papá y muchos hermanos, ¿no? Porque a ella le tocó desarrollarse en este tipo de familia. En mi caso, yo, bueno, conceptualizo a la familia como mamá, papá, tal vez uno o dos hijos, ¿no? Cuando mucho, tal vez, más la interacción con un perro o un gato ahí acompañando a la familia, ¿no? Pero si te das cuenta, María Delia, es importante contextualizar a los autores por esto, ¿no? No es el mismo concepto que maneja alguien que nació en la antigua Grecia, como es Aristóteles y Platón, como alguien que nace en el último, más bien dicho, principios del siglo, 1912, como es el caso de Chan Perman, ¿no? Sí. ¿O tú qué opinas, María Delia? No, que tiene usted toda la razón. Yo soy de 65 y tengo 8 hermanos. Entonces, yo solo tuve 2 hijas Sí, y están igual que usted. exacto. Si te das Tenemos cuenta, 4 perros, entonces, sí, me imagino. En mi caso, solamente para compartirte, en mi caso tengo 9 perros, de los cuales 6 son French Poodle, 3 son, yo les digo eléctricos, aunque el concepto más específico es mestizos, ¿no? Para referirme a este tipo de perritos. Tengo 2 gatos, uno es blanco con negro y el otro es completamente negro, ¿no? yo tengo un cocker, 3 French y como 10 perros que vienen a comer aquí afuera. Sí, hombre, es importante. Hay alguien que señalaba que critica a una sociedad por la forma en la cual tratan a los animales, ¿no? Y creo que en eso también estamos avanzando, ¿no? Aunque hay que avanzar en otro tipo de cosas dentro de la sociedad, pero creo un avance importante es esta empatía que se le tiene a este tipo de animales en situación de calle, ¿no? Ya que de alguna u otra manera dependen de la atención ciudadana, y ya que es la misma ciudadanía la responsable de que muchos de estos estén en estas condiciones, ¿no? Sí, desafortunadamente así es, profesor.
Pues bien, María Delia, empecemos con esto. Te voy a presentar a Chan Perman, por si no lo conocías. Él nace en Varsovia, por ahí de 1902, estamos hablando de principios de siglo, o sea, nuestros bisabuelitos, algo por ahí, ¿no? Él estudia Derecho en la Universidad Libre de Bruselas. Su obra más destacada es el Tratado de la Naturaleza Humana. Por el mismo título de la obra puedes empezar a identificar que él comparte ciertas teorías, ¿no?, que parecidas a la del autor de la semana pasada, donde lo importante es la interacción del ser con su contexto, ¿no? De eso dependerá mucho tanto el discurso como la retórica, ¿no?, que ocupe. Pues bien, su escuela, es decir, su corriente teórica, ¿no? Hay muchos que son pues, naturalistas, hay otros que son contractualistas, pero bueno, él es positivista lógico. Okay, él muere en Bruselas por ahí de 1984 y bueno, lo que aporta Perman es la retórica no formal, la retórica débil o blanda, que se usa y aparece cotidianamente en el contrato social. ¿Ok? Es con fines de poder conceptualizar bien este fenómeno, María Delia. ¿Sí sabes a qué se refiere el contrato social? A la adhesión que tiene el discurso con el público, bueno, con el auditorio. No, él habla de contrato social refiriéndose a la interacción que hay de nosotros con el Estado, con la sociedad. Mira, cuando hablamos de contrato social, nada más, hago un paréntesis muy, muy rápido. El contrato social aparece después del estado parece que es el estado de naturaleza. Quien aporta este tipo de conceptos es, ¿cómo se llama este tipo? El monstruo de las mil cabezas, Hobbes, con el Leviatán. Ellos son contractualistas, más bien dicho, él es contractualista, es una de las principales figuras de esta corriente filosófica, y él señala que en un principio la sociedad era violenta, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, ¿no? Solamente más bien dicho, el pez grande se come al chico y esta parte de este estado de naturaleza, ¿no? Donde no nos regula nada. Entonces, de esto se da cuenta el hombre y dice, no, espérense, pues creo que saldría mejor si creamos un ente más grande que nosotros para que de alguna u otra manera nos asegure, ¿no?, sobre todo la supervivencia de la especie y que de alguna u otra manera sea equiparable la satisfacción de las necesidades de cada uno de nosotros. Porque en un estado de naturaleza, obviamente quien come más es el más fuerte, quien es el primero en salvarse, obviamente es el más fuerte, quien tiene las condiciones y los medios para sobrevivir es el más fuerte. No hay una equidad en cuanto a las oportunidades. Así que estos se dan cuenta y dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a tratar de equiparar todo y vamos a ser iguales ente un ente. Y este ente es el Estado. Así que el hombre como tal, como ser pensante, se conjunta con sus semejantes, hacen un contrato social por el cual le dan vida al Estado y el Estado se compromete a satisfacer sus necesidades y sobre todo protegerlas. Y las protege por medio de algo que llamamos norma jurídica, que de alguna u otra manera regula el comportamiento del ser en sociedad, obviamente con el fin de llegar a un bien común. Y así se sigue el circulito nuevamente, ¿no? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda sobre lo que es el contrato social, María No, Delia? no, profe, ya quedó. Sí. Perfecto. Nada más para recordar, el contrato social es esta parte donde aparece el Estado, ¿no? Donde se deja a la sociedad salvaje y ya empezamos una sociedad avanzada, ¿no? Perfecto, María Delia. Pues bien, ya contextualizado como, bueno, la situación en la que crece Chan Perman, si te das cuenta, él le toca totalmente lo que es la Segunda Guerra Mundial, ya como un adulto consciente del contexto. Le toca la Primera Guerra Mundial y muy chico todavía, ¿no? Y recordemos que la Segunda Guerra Mundial es un fenómeno interesante, ¿no? Ya que hay muchos fenómenos que analizar de manera particular, ¿no? Y uno de estos es la argumentación, la retórica, ¿no?
porque podemos analizar esta retórica no formal con muchos de los discursos de Hitler, ¿no? Con este discurso un tanto, ¿cómo llamarlo? Fantasioso, demagogo, populista, le dirían algunos, ¿no? Y lo mismo vemos con Mussolini en Italia y lo mismo vemos con Franco en España, ¿no? Ahí podemos analizar muy bien este tipo de discursos. ¿Ok? Pues bien, empecemos. No sé, Delia, qué te haya pasado en algún momento en la mente cuando, digo, sobre todo estos modelos son muy aplicables al nuevo sistema de justicia, así como al cum laude, es decir, el sistema anglosajón, ¿no? Donde de alguna u otra manera el juez, mediante ciertos procesos cognitivos, se debe de ver a la tarea de llegar a una resolución de situaciones controvertidas. No sé si en algún momento llegaste a pensar cómo es que este hombre o este juez puede llegar a la conclusión de que Juanito Pérez es inocente, ¿no? Cuando sabemos que el contexto en el cual se desarrolla la situación crítica de Juanito Pérez es muy, muy, muy compleja. No sé si en algún momento te lo hayas preguntado, ¿no? Sí, sí, profesor, sí. La realidad es que sí, varias veces. Exacto, exacto. Pues es aquí donde Perman nos va a ayudar un poquito a, a analizar este asunto. Pues bien, él parte siempre de razonamientos dialécticos y retóricos. No sé si te sea familiar esta parte de la dialéctica. Sí, ya lo habíamos visto, que es una, ¿cómo se llama? Ayuda en la retórica. Esa es la hermenéutica. La dialéctica va a hablar un poquito de tesis y antítesis, ¿no? Ah, ok. Pues bien, él sostiene que el razonamiento o el proceso del cual o con el cual el juez se va a ayudar a de alguna u otra manera solucionar este tipo de asuntos muy controvertidos va a ser mediante razonamientos dialécticos y retóricos, ¿no? Va a decir, por ejemplo, Juanito Pérez es inocente por este argumento y lo va a contraponer en ese momento con, pero Juanito Pérez es es culpable por estas cosas. Siempre va a tener en cuenta estas dos contraposiciones. Siempre va a tener en cuenta si es inocente por qué y siempre va a tener en cuenta si es culpable por qué y las va a comparar. ¿Ok? Ese es el primer paso que dice Perman que ocupa el juez, sobre todo para solucionar este tipo de controversias complejas. ¿Ok? Okay. Ya después de esto llegará a acuerdos dentro de sí, ¿no? De Juanito Pérez, resulta que pues no es inocente, pero supongo yo que otras causales lo obligaron a actuar de esa manera. Por lo tanto, desde mi perspectiva, sí es culpable, pero tiene no, o sea, no merece una pena tan fuerte, ¿no? Como en un Tiene principio. atenuantes. Exacto, tiene su atenuante. Aquí es donde Charles Perman señala que primero hace este análisis de poner, o sea, es inocente, es culpable, lo comparo y llego a un acuerdo, ¿ok? O sea, tal vez sí es culpable, pero como tú bien lo señalas, Delia, pero es inocente porque tiene estas atenuantes, ¿no? Sí. Y ya después de esto, estos acuerdos él los establece, o más bien dicho, los relaciona tanto a los valores de la ciudadanía, a los valores de la sociedad, como al escenario o el contexto. Ok, por ejemplo, quiero ejemplificar esta parte. Por ejemplo, la visita de cuando era cuando era candidato del presidente Donald Trump. Ves que hubo una visita, en el cual se le trata como jefe de Estado o se hace simular que se le trata como jefe de Estado y lo invita el que en ese entonces era, creo que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Ajá. Sí. Si te das cuenta, esa decisión se toma
pero los valores y el escenario no eran óptimos para la visita de Donald Trump. ¿Ok? Sí era correcto porque desde el pensar de los funcionarios de ese momento de la gestión de Peña Nieto, señalan que él es el que tiene las preferencias dentro de la votación, así que es probable, es muy probable que gane las elecciones presidenciales, por lo tanto es bueno empezar a tener un acercamiento con esta figura, ¿no? Que es la figura presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que desde esa perspectiva, desde esa perspectiva creo que fue la mejor decisión que se tomó, ¿ok? Tener este acercamiento con la futura figura del Ejecutivo en Estados Unidos. Pero el escenario, hay que analizar el escenario. Ajá. Quiero que me recuerdes cómo era Trump, o más bien cómo sigue siendo Trump, pero en campaña, cómo era la relación de Trump con los mexicanos. Pues hablaba muy mal de la gente, ¿no? Bueno, él siempre ha tenido ha tratado con mucha despectividad a los que han tenido la desfortuna de irse a Estados Unidos. Exacto. Ha sido muy lamentable su hablar pero no solo en concreto de México, sino de todos en general. Exacto. La política de Trump es muy proteccionista, ¿no? Uh-huh. Es muy de política interna, ¿no? Consumir lo que se ha hecho en Estados Unidos, levantar el ánimo y el nacionalismo norteamericano y este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de discursos. Pero si te das cuenta, espérame, porque nos falta esta parte de los valores. Ahora, si algo hemos visto es que la ciudadanía mexicana se une, se une cuando se siente de alguna u otra manera afectada, ¿no? Sí, Cuando se sí, siente agredida, ¿no? sí. O sea, También cuando hay alguna desgracia como los terremotos, pues ha estado también sin importarle, pues, ni la condición social, ni la cuestión política, ni nada. O sea, realmente los mexicanos somos muy solidarios, por eso en muchos lados nos quieren mucho. exacto, somos muy solidarios en escenarios fatídicos, ¿no? Por llamarlo Así así, es. Sí. ¿no? Porque cuando son escenarios óptimos, bueno, tiene sus asegúnes esta característica, pero vemos que en escenarios fatídicos la sociedad mexicana, como bien lo señalas, es muy unida, ¿no? Sí, Tiene ese valor, ¿no? De solidaridad, por decirlo así. sí. Tenemos ese valor de la solidaridad. Y súmale el escenario que teníamos con Donald Trump, ¿no? De esta relación de menosprecio, ¿no? De sumisión, ¿no? Sí. Suma estos dos y ve lo que resultó con la visita de Donald Trump. Si bien fue una excelente idea, porque él estaba arriba Pues, de las encuestas exactamente, y México, la mayor parte de su producción depende del consumo norteamericano. Entonces era una muy buena idea empezarte a acercar con el futuro presidente, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando a esto se le sumas lo que te digo, los valores de solidaridad de una sociedad a la cual él desprecia y hiere hiere de manera moral, ¿no? Y el escenario de una antipatía por parte de la sociedad mexicana con esta figura llamada Trump. Si te das cuenta, hubo mucha crítica, hubo mucho desacuerdo. Es más, la sociedad se sintió herida y se sintió traicionada en algunos, bueno, lo mencionan algunos estratos, se sí, sintió traicionada por parte del Ejecutivo. así es. Entonces ahí te das cuenta como una buena decisión depende, una, de que los valores sociales sean los correctos y otra, de que el escenario sea el correcto, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta que muchas veces la justicia, la retórica, eh,
el argumento para que éste sea válido no tan solo depende de la razón que le demos, lo tan lógico que sean y las pruebas que podamos aportar, también dependerá de los valores, porque recuerda que de alguna u otra manera es la sociedad la que está acusando y está juzgando un delito, y el contexto social, los valores, los cuales también están relacionados con este discurso, ¿no? Entonces te das cuenta, por ejemplo, ¿qué pasaría? Como lo sabemos por algunos medios, hay como una ola de, de antilatinos ahí en Estados Unidos. Imagínate que yo soy un estadounidense, un anglosajón, agredo de manera física a un latino en Florida. Estamos hablando de Florida, donde sabemos que Florida es uno de los estados en los cuales tiene mayor número de latinos, ¿no? Sí. Estamos viendo que la sociedad latina también se une, ¿no? Dado que comparte muchas características, eso lo obliga de alguna u otra manera a solidarizarse, y que pues me voy a juicio por la agresión que tengo a estos latinos, y el juez me libera, porque él llega a comprobar que eso no es cierto, que yo no realmente que fue meramente accidental la agresión que tuve con los latinos. ¿Qué crees que pase? Se va a enojar más la comunidad, ¿no? Y sí lo hacen porque, bueno, pues se aprovecha de que los mexicanos por estar indocumentados no tienen forma de ir a un juicio. Exacto. Y aunque vayan a un juicio, si no tienen posibilidades económicas tampoco para mantenerlo, finalmente le van a dar que el que está cumpliendo con la realidad, pues es usted. Claro, claro, claro. Pero bueno, te digo, recuerda esta parte, la parte del contexto. Estamos en un estado el cual es uno de los lugares donde más latinos hay en Estados Unidos, Florida. Y yo agredí a unos latinos, pero se comprueba, ¿no?, que fue meramente accidental la agresión de los latinos, que yo le hice a los latinos, y me deja salir. Obviamente por cuestiones sociales y más que nada políticas, voy a tener que enfrentar alguna pena, aunque mi, mi incidente con los latinos haya sido meramente accidental. Por por estas dos circunstancias que de alguna u otra manera intervienen con la impartición de justicia, que es el escenario y los valores. Porque es donde el juez dice, ajá, supongamos, o sea, ya sé que las pruebas señalaron Accidental. que fue accidental la situación, pero si no le doy una pena, aunque sea mínima, a este sujeto, es probable que desate yo una ola de agresiones contra esta persona. O sea, por un lado, sí, que dar, tengo que impartir justicia de manera correcta, pero no puedo dejar de lado tanto el escenario como los valores sociales, ¿ok? Por lo tanto, te digo, ¿sabes qué? Sí, es cierto, no, la situación que pasaste con los latinos fue meramente accidental, pero te voy a dar una pena significativa, ¿no? Uh-huh. Así que esto es lo que señala Shane Perman, que si bien sí se tiene que impartir justicia de manera correcta, sí, pero en situaciones complejas, el juez tiene que tener muy en mente esta parte, ¿ok? Valorar por qué es inocente y por qué es culpable, llegar a un acuerdo, llegar a una mediación de estos dos razonamientos y tomar una decisión teniendo en cuenta los valores sociales y el escenario o el contexto por el que se está pasando, en el cual se está desarrollando. ¿Ok? Ok. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, profe, sí.
Perfecto. Mira, es por ejemplo, como si fuera algo así en familia, de familia. Supongamos que a mí uno de mis hijos, ¿no? Supongamos que tengo 50 años, uno de mis hijos me pide permiso para ir me pide prestado el carro, pero este hijo no cumplió con tareas, resulta que salió reprobado en muchas materias y le doy permiso y le doy el carro. Viene mi otro hijo, mi hijo menor, y me pide el mismo favor. Si no se lo doy, va a haber un descontento, ¿ok? Sí. Porque tengo que tener en cuenta, si lo ejemplificamos de esta manera, debo de tener en cuenta el escenario por el cual pasé, que fue darle permiso a mi hijo que aunque reprobó, se portó mal, no cumplió con tareas de la casa, le presté el carro, ese es el escenario, y los valores de que siempre debes de tratar igual a todos tus hijos, ¿no? Sí. Así que por esto me veo yo obligado a, sin que haya un condicionamiento, prestarle las llaves del carro a mi hijo. ¿Sí Mm. quedó un poquito claro el ejemplo? Sí, sí, profe, sí, sí, sí. ¿Ok? Siempre recuerda, en el caso de Chair Perman, debes de tener, para tomar una decisión, ¿ok? Debes de tener en cuenta tanto el escenario, los valores y sobre todo llegar a un acuerdo, llegar a una decisión. Pero esta decisión la tienes que tomar teniendo en cuenta las cosas positivas y las cosas negativas. ¿Ok? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Perfecto. Bueno, con Chair Perman aparece algo que se llama la nueva retórica. ¿Ok? Si te acuerdas, hasta antes de Chain Perman, la retórica no había sido más que una herramienta más que te ayudaba a que tu discurso se oyera bonito y te ayudara a convencer. Si te das cuenta, no es más que la cosificación, por decirlo así, de esta herramienta, de esta ciencia llamada retórica, ¿no? Es como una herramienta y nomás hasta ahí se entendía, ¿no? Era un auxiliar. ¿Sí me explico? Sí. Pues bien, aquí aparece una figura que es muy importante y es el gran aporte que da Chen Perman en esta parte de lo que es la retórica, que se llama audiencia, el auditorio. Bueno, el auditorio, la audiencia es tu población a la cual te vas a dirigir, ¿no? Sí. Pero, pero para él hay dos tipos de audiencia. Hay una audiencia concreta y una audiencia universal, ¿ok? Y acá te voy a decir algo. Esto se ve relacionado con aquel dicho que dice, te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro, ¿no? Sí. La audiencia concreta es la población, es el auditorio al que tienes que persuadir, pero, ojo, es a la que vas a tener de primera mano, el primer contacto, ¿ok? Por ejemplo, esto lo podemos ver mucho en los discursos de las empresas que son piramidales, Mm. que el primer contacto es, ahora sí que el primer contacto es tu audiencia concreta. Por ejemplo, algún familiar va y te visita a tu casa y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que estoy consumiendo estos polvitos y estos polvitos me han hecho sentir bien y me han hecho sentirme feliz y fíjate que tengo más energía y me ayuda a perder de peso, te lo dejo, ¿no? Sí. De alguna u otra manera te está persuadiendo. Pero mediante esta persuasión te estás asegurando que la otra persona comunique tu discurso. Es decir, cuando alguien llegue y te diga, no sé, si entra a tu cocina, en este escenario, te va a preguntar, oye, estos polvitos que, no, pues fíjate que me los dejó María y María con estos polvitos ya me dijo que bajó de peso, que se siente muy bien, que se siente feliz, que esto y que el otro. ¿Ok? Ya viste, ya no es tu audiencia concreta, ya no es la audiencia que estás viendo, ya es una audiencia que va más allá de lo que tú ves. ¿Ok? Mm. ¿Sí me explico? Por ejemplo,
Supongamos que tú vendes, dime algún negocio piramidal, El Herbalife, el Omnilife, ande, y ándale, Herbalife. Y tú llegas y me vendes a mí, tú, el aloe vera, ¿no? Que creo que ujú, es un producto que se consume en todo este tipo de negocios. Me vendes aloe vera y me dice, ¿sabe qué, profe? Con usted va a perder los 30 kilos que tiene de más, ¿no? Y yo voy a decir, pues sí, está bien, ¿no? Me llevo mi frasquito. Entonces, cuando llegue yo a mi casa, ¿ok? Cuando llegue yo a mi casa, mi esposa me dirá, oye, ¿qué es ese frasquito? Yo le voy a decir, pues fíjate que me dijo mi alumna que con este fresquito me lo beba yo en las mañanas y voy a bajar los 30 kilos que tengo de más. Si te das cuenta, yo fui tu primer contacto, yo soy tu audiencia concreta, pero tu discurso no tan solo llegó a tu audiencia concreta, llegó a tu audiencia universal, a tu audiencia que no ves. ujú. Lo mismo hace un juez, ¿ok? Lo mismo hace un abogado. Y te digo, esto lo puedes ver perfectamente en el cum laude. Cuando un juez dice, ¿sabes qué? Es que Juanito Pérez es inocente por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, lo primero que intenta el abogado es convencer a la audiencia que tiene ahí presente, al juez, al jurado y a la audiencia que está atrás de él. ¿Ok? Pero gracias a los medios de comunicación y a que este tipo de audiencias en su mayoría son públicas, lo que hace es transmitir ese mensaje a una audiencia que no es ni la población que tienes atrás, ni es el juez, ni es el jurado. Es una población aún más grande que no ves, Mm, ¿ok? sí. Si te das cuenta, esto aparece, esto es lo que le da de nuevo Perman, porque en la antigua retórica lo que único que hacías era convencer a la población que tenías ahí presente, ¿no? Si estabas hablando ante 5 personas, bueno, el chiste era convencer a esas 5 personas, ¿ok? Pero ahora con Perman ya no es eso, es esas 5 personas, Claro, convencerlas, así. exacto, y que esas 5 convenzan a más gente, Mm, ¿ok? sí. Por ejemplo, esto lo podemos ver insisto, gran ejemplo, las campañas políticas, ¿no? Vota por Juanito Pérez porque nos va a aumentar el salario, ¿no? Y así Mm. se va en chisme, en chisme, ¿no? ¿No? El primer contacto que tienes con el candidato te dice, oye, ¿sabes qué? Tal vez yo te vaya a poder aumentar el sueldo. Pues bien, te sales con esa idea y se la compartes a alguien más. Oye, ¿sabes qué? Es que él está diciendo que nos va a Nos vamos aumentar a el ver. sueldo. Ya te diste cuenta, no fue tu audiencia concreta, sino ya es tu audiencia universal. La audiencia concreta, por decirlo así, es la audiencia con la que tienes el primer contacto, ¿ok? Ujú, Y la audiencia universal es esta audiencia en la que permea, ¿ok? ujú. Permea todos tus argumentos, ¿no? Sí, Por, por ejemplo, otro ejemplo más claro. Ah, ¿Sabes algo del asunto de O.J. Simpson, del fútbol, del jugador de fútbol americano? de que mató y no mató a su esposa y a su novio. Ándale. ¿Te das cuenta en ese momento cuando se trata de convencer más bien dicho, al jurado de que O.J. Simpson es inocente o que es culpable? Estos dos argumentos, más bien dicho, estos dos discursos permean no tan solo en el juez ni en el jurado, sino en toda la población de los Estados Unidos y se polariza. Hay por un lado personas que siguen creyendo que O.J. Simpson era inocente y hay personas que siguen jurando y perjurando que O.J. Simpson era culpable, sin que ellos estuvieran dentro o estuvieran relacionados de manera directa con el juicio de O.J. Simpson. Ok. Sí, 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 porque te escucho con un poquito de duda. No, no, Este, o sea, sí, sí, ya me quedó más claro, porque yo pensaba que la audiencia concreta era, por ejemplo, un
se va a hablar sobre filosofía, bueno, pues que la gente que esté ahí debe de conocer sobre el tema. Ujú. Pensaba que esa era la audiencia concreta. Ok, la audiencia universal para ti, ¿qué era? Pues ya eran todos. Ok, si te das cuenta, no estás tan alejada de la idea, ¿no? Porque, por ejemplo, los que están dentro del auditorio cuando se está llevando un juicio, lo que es la parte del juez, y del jurado, de alguna u otra manera deben de saber de la situación que se está manejando. Es el mismo ejemplo que tú dices. En un salón de clases donde la materia que se está dando es filosofía, obviamente los que están dentro de ese auditorio tienen que saber de manera general o específica algo relacionado con la filosofía, ¿no? Sí. Y ya la audiencia universal, pues ya son los demás, ¿no? Lo mismo pasa en el ejemplo que tú das. Ya son los que están afuera del salón, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Hasta aquí alguna duda? No, no, bien, bien, todo bien. Pues bien, nada más recordarte que la nueva retórica tiene ciertos puntos que vuelve a tomar de la retórica antigua, como es la lógica formal y esta teoría argumentativa que te señalaba yo en las anteriores clases, donde todo argumento debe tener cierta estructura, debe tener un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Sí. Y sobre todo la nueva retórica asume una serie de limitantes, ¿no? Te señala que de algún otro modo no vas a poder tal vez convencer en su totalidad, ¿no? Al auditorio. Eso lo abre la posibilidad de que pase eso, ¿no? Si te das cuenta, en la vieja retórica era o convences o no convences, ¿no? En la nueva Uh-huh. retórica es convences a medias, o no convences y convences un poquito, ¿no? Uh-huh. Ya dentro de la nueva retórica ya hay tonalidades, ¿ok? Uh-huh. ¿Hasta aquí alguna duda, María Delia? No, profe. Perfecto. Pues bien, ¿cuáles son los limitantes de la nueva retórica? Te has de preguntar. Pues bien, la primera es persuasión por medio del discurso. La persuasión siempre va a haber, el convencer a alguien siempre va a ser por medio de un discurso, no tienes otra manera por la cual hacerla, ¿ok? Al menos en ese momento, porque ahorita ya tenemos otros medios y otros momentos por los cuales podemos convencer a la gente, ¿no? Probablemente por medio de un meme podemos convencer a alguien, ¿no? Por Sí. medio de un chiste podemos convencer a alguien. Pues para Perman no. La única manera en la cual puedes persuadir o convencer a una persona es por medio del discurso, ¿ok? Sí. Pues bien, para que la siguiente limitante es para que el argumento sea válido, las premisas deben de considerarse como verdaderas, ¿ok? Es decir, tanto la introducción como el desarrollo de tu argumento deben considerarse, o más bien dicho, la población debe considerarlo como verdadero. El juez lo tiene que considerar como verdadero, ¿ok? Sí. Si uno es falso y otro es verdadero, obviamente te va a echar abajo tu discurso, ¿no? Sí, así es. ¿No? Bien, si se argumenta sobre valores, se debe enfatizar la veracidad o falsedad del argumento. Es decir, si te vas a meter con los valores sociales, debes de enfatizar el por qué está mal ese valor o en su caso, resaltar por qué es correcto tener ese valor, ¿no? Y eso lo podemos ver en el discurso político, ¿no? O no, Sí. mira, esto lo podemos ver muy claro en el discurso que tienen las películas de por ahí de los mediados de los 40, 50. ¿Te acuerdas de aquella película Nosotros los pobres y ustedes los ricos? Ajá. ¿Te acuerdas quién eran los buenos de la película? Los pobres, ¿Y quiénes eran los malos? los ricos. ¿Ya te diste cuenta cómo ahí se enfatiza quiénes son buenos y quiénes son malos? ¿Y por qué es Ujú. bueno ser pobre? Porque son buenos, ¿no? Todos queremos ser buenos, ¿no? Ahí Sí. es aquí cuando hablamos de algo moral, tenemos que enfatizar, tenemos que subrayar, tenemos que señalar con letras grandes por qué es malo o en su caso por qué es bueno, cuando nos refiramos a asuntos morales sociales. ¿Ok? Sí. Y ya por último, que nunca se pretende la verdad, sino el convencimiento de la audiencia. ¿Ok? Si te das cuenta, esto pasa con O.J. Simpson. Por un lado, se polariza
Y una parte de la sociedad cree que es inocente y la otra parte de la sociedad cree que es culpable. Pero hay una verdad que no la conocemos, pero ese no es el fin ni del jurado, ni del juez, ni del abogado. El fin del abogado es convencer de que O.J. Simpson es inocente. ¿Ok? El fin de los que van a señalar si es inocente o culpable no es buscar la verdad. ¿Ok? Nunca es buscar la verdad, sino simplemente deducir si es culpable o inocente. ¿Ok? Lo mismo pasa con el juez. Nunca es buscar la verdad. ¿Ok? De algún otro modo es señalar si es culpable o inocente. ¿Estamos hasta aquí claros? Sí, sí, profe. Ok, como último dato de esta parte de Perman, Carlos Socorro señala que el modelo expuesto en la nueva retórica muestra cómo las argumentaciones intentan convencer a otros sobre la aceptabilidad de sus opiniones, cuestionando el criterio lógico de validez formal. ¿Ok? ¿Hasta aquí Sí. alguna duda, No, profe. Maridel? No, Perfecto. no, ya quedó más. Sigamos. ¿Ok? Pues bien, dentro de la teoría de Perman, él señala que la argumentación debe tener 3 puntos. El primero es la fundamentación. El argumento para Perman se va a fundamentar en los juicios de valor, ¿no? Es decir, la interpretación la interpretación subjetiva. Es decir, qué está bien, qué está mal. Si recuerdas, la interpretación del bien y el mal es meramente subjetiva. Puede que para ti algunas cosas estén bien y para mí que estén mal, pero no significa que que ni tú tengas la verdad absoluta ni que yo la tenga. ¿Ok? En eso se va a basar la argumentación de Perman, con el fin de convencer. Obviamente, si le dices a las personas que algo está bien y comparten contigo y esto que está bien forma parte de sus valores sociales, ¡pum!, tu argumento va a funcionar, ¿no? Sí. Por ejemplo, si estuviéramos en los años 20 y en Estados Unidos, y liberáramos a alguien que asesinó a una persona afroamericana, pues hombre, en ese momento los afroamericanos eran cosificados, no se veían como un objeto, no tenían derechos, ¿no? Así que hubiera sido aplaudido, ¿no? Pero Sí. ¿qué pasa si ahorita lo hacemos? Liberamos a ciertas personas por agresión a afroamericanos, bueno, los medios se te van encima, la población de igual manera, ¿ok? Sí. Porque para Perman, el argumento debe basarse en cuestiones subjetivas, en juicios de valor, en los valores sociales, ¿ok? Ok. Pues bien, en la aplicación, para la aplicación para Perman se va a centrar en la argumentación, ¿ok? Y esto obviamente se va a utilizar para poder hacer fluir tu argumento, la forma en que armas tu argumento, la estructura que tenga y sobre todo que esté relacionada con estos juicios de valor que a su vez estén relacionados con los valores sociales, bueno, te va a ayudar a que tanto tu argumento como tu discurso tengan un éxito, ¿ok? Ok. Pues bien, ¿y cómo para Perman, cómo se va a poder distinguir o interpretar, más bien dicho, la palabra correcta es interpretar, cómo se va a poder interpretar tu discurso? Bueno, distingue 2 condiciones previas, los requisitos para argumentar y las técnicas, ¿ok? Es decir, las condiciones y las técnicas. Por un lado van a estar los requisitos de las estructuras de la argumentación y el otro los procedimientos, es decir, los ingredientes y el procedimiento por los cuales lo vas a hacer. Si esto fuera una salsa, ¿no? Las condiciones previas serían el jitomate, el chile y la cebolla, y las técnicas serían si utilizas molcajete o utilizas una licuadora. Ok. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Perfecto. Pues bien, para Perman, los fundamentos de la justicia deben de ser y de hecho son arbitrarios. Recordemos que en la justicia en el derecho, es darle a cada quien lo que se merece, pero desde el punto de vista de la norma jurídica. Es decir, la norma jurídica se debe de aplicar según la condición. No hablamos de que, porque es pobre. No, 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 no.
Si se aplica la norma, bueno, más bien dicho, la norma jurídica debe de aplicarse. Por lo tanto, algunas veces es arbitraria, sí, pero es porque se tiene que aplicar de esa manera, la norma jurídica. ¿Ok? Sí. Recordemos que la justicia divina, por decirlo así, en el derecho no existe, ¿no? La justicia en el derecho es darle a cada quien lo que corresponde y eso quiere decir que la norma jurídica se debe de aplicar. ¿Ok? Forzosamente, no se debe negociar, no, no. La norma jurídica se aplica según las condicionantes. ¿Ok? Sí. Muy bien. La falta de claridad de prácticamente todos los conceptos centrales de su conceptualización de la retórica. ¿Quiere decir esto? Pues bien, ¿qué podemos de alguna u otra manera amañar, por decirlo así, modificar a nuestra conveniencia nuestro discurso jurídico, que nos permita ser declarados como culpables o ser declarados como inocentes? ¿Ok? Sí. Otro punto que él señala es el equilibrio entre opiniones contrapuestas que se asocia con la noción de razonabilidad se pueden lograr siempre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que dentro de este tipo de argumentación, o más bien dicho, de esta forma de hacer los argumentos, de esta forma de hacer los discursos, siempre tienes que tener en cuenta lo contrario, ¿ok? Sí, es inocente por esto y sí es culpable por Por esto, eso. ¿ok? Era algo que mencionábamos al principio de clase. Siempre tener en cuenta estas dos cosas, ¿ok? Ujú. ¿Hasta aquí alguna pregunta, María Delia? No, profe. Perfecto. Ya por último, vamos con Robert Alexei. Él nace en Odemburgo, 1948, ya es un poquito más para acá. ¿Ok? Estudia Derecho Público en la Universidad de Christian Albrecht. Sus obras más destacables es la teoría de la argumentación jurídica, teoría del discurso racional como una teoría de la fundamentación jurídica. Su escuela es la no positivista y su mayor aportación es su teoría de la argumentación jurídica, muestra la necesidad de plantear los enunciados doctrinales de manera lógica, de acuerdo con las normas vigentes y con los enunciados empíricos, para lograr una argumentación práctica de tipo general, para que la argumentación dogmática tenga sentido en la práctica general. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bien, si te das cuenta, para Perman, puedes modificar tu discurso y tu discurso se tiene que de alguna u otra manera adecuar a los contextos sociales y a los valores sociales. Para Robert Alexi no. Para Robert Alexi, bueno, tanto los argumentos como el discurso van más apegados a una normatividad y a una estructura, más que a fundamentos morales y subjetivos. ¿Sí me explico? Sí. Uno es totalmente señala que todo se puede subjetivizar y el otro es que todo se tiene que objetivizar, ¿no? Por decirlo así. Uno es subjetivo, el otro es un poquito más objetivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Pues bueno, dentro de la forma en que él señala que se debe hacer un discurso, es obviamente se discuten cuestiones prácticas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No me voy a poner a discutir, ok, para llegar a una conclusión, cuestiones complejas. Todo lo tengo que hacer práctico. ¿Y qué me va a permitir hacerlo práctico? Bueno, llegar y aplicar la norma jurídica como es. No tomo en cuenta, como en el caso de Perman, tanto el escenario como las cuestiones sociales. Para Alexi no. Para Alexi dicen, ¿sabes qué? No te compliques por más consecuencias que tenga tener una decisión. La tienes que tomar como está pegada a derecho. No puedes tomar en cuenta ni el contexto social, ni los valores sociales, ¿ok? Debes de Ujú. pegarte a lo que dice la norma Nada. jurídica. ¿Ya te diste cuenta cómo empiezan a diferenciar estos dos autores? ¿No? Sí. Lo bueno es de que ambos autores determinan condiciones limitadas, ¿no? Ujú. Y sobre todo, Alexi distingue dos justificaciones que habla sobre la justificación interna y la justificación externa. ¿Ok? La justificación, la justificación interna. Bueno, en esta vamos a apreciar tanto la regla de la lógica formal y sobre todo no entrar en contradicciones. ¿Qué quiero decir con esto? La decisión jurídica muchas veces constituye un conjunto considerable de premisas mayores o principios, valores y directrices.
a cuyo ámbito se remite igual número de hechos o circunstancias fácticas vinculadas a vulneraciones. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Bueno, que en la justificación interna dependerá, ¿ok?, de la lógica que maneje yo, pero la lógica jurídica, es decir, que mis motivaciones internas estén apegadas a derecho, que estén objetivas. Mi apreciación de la ley no dependerá de los contextos sociales, o más bien dicho, no tomaré en cuenta los contextos sociales ni los contextos morales sociales, ¿ok? Si Sí. tengo conocimiento de la ley, la voy a aplicar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, no, profe. Perfecto. ¿Ok? Y en la justificación externa, apreciaremos los fundamentos de las premisas, las reglas del derecho, enunciados empíricos, premisas, análisis de interacciones, las 6 formas de la regla de la justificación externa y 6 formas de justificación externa. ¿Qué quiero dar a entender con esto? La justificación interna se refiere al conocimiento que tengo yo de la norma jurídica. La justificación externa habla más sobre cómo la voy a aplicar y qué estructura va a tener. ¿Ok? Dice Alexi que para que tengamos éxito en nuestros discursos debemos de entender esto. Es decir, tenemos que tener un conocimiento previo por un lado y por el otro debemos de saber cómo vamos a ocupar ese conocimiento previo, ¿no? Sí. Es decir, conocemos la norma jurídica y cómo la vamos a aplicar. ¿Ok? Si te das cuenta, a comparación de Perman nos señala que tenemos que tener en cuenta el contexto social, la cuestión moral social. Pero para Alexis no. Alexis dice, ¿sabes qué? Olvídate de preguntarle al de al lado qué piensas. Si la norma jurídica dice esto, lo vas a aplicar así. ¿Ok? ¿Sí te das cuenta cómo hay esta diferenciación de estos dos autores? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda hasta aquí, María Delia? No, profe. Perfecto, María Delia. Pues ya, por último, los 6 grupos de reglas de justificación externa son de interpretación, argumentación dogmática, uso de los precedentes, argumentación práctica general, argumentación empírica y normas especiales. No son más que reglas que tenemos que seguir para que nuestro argumento sea exitoso o cumpla con su fin, obviamente desde el punto de vista de Robert Alexy, ¿no? Pues bien, María Delia, si gustas y si queda alguna duda, te invito a que vuelvas a escuchar este audio y en dado caso que haya alguna duda, podemos discutirla en los diferentes espacios que nos da la plataforma de Unilíder Academy. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues bien, María Delia, fue un gusto compartir esta hora contigo. Espero que también tu compañero esté bien, al igual que tú. Pues cuídense y seguimos en contacto y seguimos con esta clase por lo menos unas 2 semanitas más. Bueno, una clase más síncrona y 2 clases más, más bien dicho, 2 semanas más en plataforma de Unilíder Academy. Muy bien, profesor, muchas gracias. Pues bien, María Adela, por tu atención y dedicación, muchas gracias. Cuídate mucho y buen fin de semana. Igualmente, maestro. Hasta luego. Hasta luego.